Conociendo nuestra fe católica. Liturgia de las Horas, segunda parte. Luego de la pequeña introducción de su historia y sus principales aspectos desarrollados en nuestro video anterior, queremos con este video resaltar 11 puntos fundamentales y una manera práctica que nos ayude a entenderlas mejor, pero sobre todo que nos lleve a incorporarlas en nuestro diario vivir como cristianos. El primer punto relacionado con creer que la liturgia de las horas es exclusiva de sacerdotes y consagrados. No, es una oración oficial de la Iglesia y todos estamos invitados a hacerla. Por eso, tan importante que puedas ver este video completo y el otro que hace parte de esta explicación. La liturgia de las horas no es exclusiva de los consagrados o religiosos. Todos estamos invitados a hacerlas. Segundo punto. ¿Qué es la liturgia de las horas u oficio divino? Es una oración o la oración de la Iglesia hecha a partir de textos de la Sagrada Escritura. Es por eso que si estamos rezando la liturgia de las horas, no estamos haciendo otra cosa que meditar la palabra de Dios. Una oración de la Iglesia hecha a partir de la Sagrada Escritura, principalmente del libro de los Salmos. Tercer punto. ¿Por qué se llama liturgia de las horas? ¿Y cuáles son esas horas de oración? Porque hay oraciones específicas para horas concretas del día. Lo primero que debemos saber es que a estas horas de oración normalmente se les conoce como horas canónicas. Es un término que fue tomado ya desde la época medieval y que hace referencia el término canónico, que sabemos que se refiere a una norma o a una regla. Las horas canónicas son la manera en la que se distribuían las oraciones durante el día y fue San Benito Abad en el siglo VI quien acuñó este término de las horas canónicas. Son 7 momentos durante el día o 7 oraciones a lo largo de la jornada para estar en continua comunicación con Dios. Recordemos que en la Escritura el 7 significa perfección, significa algo que está completo. Pero se fundamenta mejor aún en que hay una cita bíblica muy hermosa, el Salmo 119, 164, que nos dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. Inspirándose en este salmo, fue que la Iglesia distribuyó en 7 momentos durante el día la oración y la liturgia de las horas. Primero están los maitines, que se rezan antes del amanecer. Normalmente está previsto que sea a las 3 de la mañana. Luego siguen los laudes, que se rezan al amanecer, cuando está saliendo el sol. Es decir, coincidiría con las 6 de la mañana. Tercera oración es la hora tercia, que coincide con las 9 de la mañana. Cuarta oración es la hora sexta, que es las 12 del mediodía. Quinto momento de oración es la hora nona, las 3 de la tarde. Sexta oración es la oración que es ya cuando está atardeciendo y coincide más o menos tipo 6 de la tarde. Y la última oración es antes de dormir, es la oración de completas. La idea es que en estas horas están distribuidos los 150 salmos, distribuidos en 4 semanas, que se ampliará esta información más adelante. Cuarto punto. ¿Qué significa salterio? Que se usa muy frecuentemente en la liturgia de las horas. Es un término que significa literalmente libro de salmos. Estos 7 momentos de oración normalmente se clasifican en 2 momentos que se les llaman las horas mayores y las horas menores. Las horas mayores son los laudes y las vísperas, y las horas menores son el resto de las horas. Punto quinto. ¿Cuál es la estructura o cómo se divide la oración de la liturgia de las horas? La estructura de laudes y vísperas, que al ser de las horas mayores o principales, tiene 10 elementos que dura aproximadamente 15 minutos. 1. Tiene un himno. 2. Luego hay antífonas para cada salmo. Este elemento consta de 3 salmos que se recitan. Tercero,
hay una breve lectura bíblica. Cuarto, le sigue un responsorio. Quinto, un cántico evangélico con su respectiva antífona. Sexto, luego se hace la oración de los fieles y se reza el Padre Nuestro. Y 7, finalmente la oración final y la bendición. Las otras horas llamadas menores no tienen todos estos 10 elementos. La idea es que los 150 salmos que están distribuidos en las 4 semanas, nosotros lo podamos recitar en un mes. ¿Cómo podemos saber en qué semana estamos? Cuando inicia un tiempo litúrgico, inicia también la primera semana del Salterio, y así sucesivamente rotando cada 4 semanas. Sexto punto, ¿por qué rezar los salmos? ¿Cuál es el sentido de meditar la liturgia de las horas? Hay una razón muy importante, y es que los primeros cristianos, y sobre todo Jesús, meditaban y rezaban con los salmos. De hecho, Jesús en muchas ocasiones citó salmos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 4, que es el de las bienaventuranzas, Jesús estaba citando el Salmo 37:11. También en Marcos 15:33, Jesús estaba citando el Salmo 22. Los salmos es elevar nuestro pensamiento o nuestro sentimiento a Dios, así como Jesús nos enseñó cuando meditaba apoyado en los salmos. Séptimo punto. ¿Puedo rezar a cualquier hora? Lo correcto es que cada hora la recemos a la hora que toca, es decir, a las 6 de la mañana, laudes, vísperas a las 6 de la tarde, completas antes de dormirse. Sin embargo, si por alguna razón no se puede a la hora que corresponde, no pasa nada. Se haría laudes al despertar, completas antes de dormir. A veces por algún motivo no se logró hacer vísperas, se puede unir vísperas y completas, por ejemplo. Octavo punto. ¿Se puede sustituir la lectura breve que está en la liturgia de las horas por el Evangelio del día? La recomendación sería hacerla en 2 momentos distintos. Sin embargo, sí se puede sustituir. Es decir, en vez de la lectura breve, puedo hacer el Evangelio del día. Noveno punto. ¿Por qué se dice que es la oración oficial de la Iglesia o por qué se dice que la hora que la Iglesia siempre está en constante oración? Como lo hemos mencionado, los salmos reflejan el sentimiento del pueblo hacia Dios. Por eso hay salmos de agradecimiento, salmos de arrepentimiento, salmos de alabanza. Entonces, cuando nos unimos a la liturgia de las horas, estamos elevando nuestro espíritu a Dios. El Sacrosanctum Concilium, en el numeral 100, recomienda a todos, no solo a consagrados, el rezo de la liturgia de las horas. Lo mismo hace el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1.175. La liturgia de las horas es la oración oficial de todo el pueblo de Dios. Décimo punto. ¿Cómo rezar la liturgia de las horas? Dependiendo del libro que se use, así serían las indicaciones. Lo primero para tener en cuenta es que tu libro contenga las horas mayores, es decir, laudes y vísperas, y ojalá incluya también completas. Y allí tendrían las 4 semanas básicas que se harían en el tiempo ordinario. Las horas menores normalmente vienen en otro libro. Y por último, el 11º punto. ¿Cómo aprender a rezarlas? A rezar se aprende rezando. Es como aprender a nadar. Si se recibe mucha teoría de cómo nadar, puedes saberlo, en teoría. Pero si no te lanzas al agua, pues no vas a aprender a nadar. Lo mismo sucede con la oración de la liturgia de las horas. Puedes tener toda la teoría del mundo, participar en cursos, en talleres, pero si no abres el libro, nunca vas a aprender. ¿Quieren aprender a rezar la liturgia de las horas? ¿A familiarizarse con esta hermosa oración? No hay otro mejor consejo que comiencen a rezar. Comiencen a practicar. Puede que se pierdan, que no sepa dónde están, pero así, poco a poco, se van a ir familiarizando. Lo mismo sucede con el rosario, con la coronilla. Cuando vamos familiarizándonos, vamos en la práctica también entrando en esa sintonía
y es ahí donde vamos a aprender. Pidamos al Señor pues que nos dé este deseo de estar en constante comunicación con Él. Es en la oración donde nosotros vamos a recibir esas inspiraciones. Vamos a recibir o vamos a entender la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere para mi vida? A partir de un salmo, a partir de una lectura, ahí el Señor nos habla. No digamos que el Señor no nos habla si tenemos la Biblia cerrada o si tenemos la liturgia de las horas empolvada. Aprendamos a rezar rezando y ahí vamos a aprender a escuchar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas.